hermanos. Para nosotros es un gusto estar en esta noche, en este lugar, con este gran privilegio y con esta parte tan especial como es el compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos aman hablar de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, y vamos a hablarles, hermano, de algo que espero que pueda desafiarles en esta tarde, pueda desafiarles para lo que Dios tiene para esta casa. Le damos la bienvenida a Claudia. Ella es amiga, psicóloga y también está haciendo parte ya del grupo de los capellanes. Quisimos extender la bienvenida acá a Claudia. Gloria a Dios para siempre. Saludamos al pastor Gilberto. Para nosotros seguirá siendo, pastor, un gusto, pastora Claudia, hacer parte también de esta hermosa familia, ¿no? Para nosotros es un privilegio, nos sentimos respaldados por el Señor, nos sentimos agradecidos por el Señor que nos ponga en medio de gente tan bella y gente tan linda, gente tan bella que ama a Dios y que sabe honrar a los siervos de Dios. Yo le quiero invitar a usted para que vaya al libro de Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los dos primeros versículos del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. Le escribió estas palabras a una comunidad cristiana que estaba en Roma, pero que no había sido constituida o plantada por el apóstol Pablo. Algunos eruditos teólogos piensan que esta congregación nació producto de la diáspora que sucedió en Jerusalén, cuando en Hechos de los Apóstoles el Espíritu de Dios se derramó sobre la iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan? Que se desató también una persecución y muchos de ellos fueron esparcidos por diferentes lugares, y algunos personas que conocieron al Señor, que fueron tocadas por el Espíritu Santo, es muy posiblemente que eso haya dado origen a la iglesia en Roma. Lo cierto del caso es que esta comunidad se constituía de gentiles, pero también era constituida por judíos. Era una comunidad multicultural. Esta era una congregación, podemos decir que es una congregación sana, donde el hombre de Dios está enviando la palabra de Dios, y entre otras cosas el libro de los Romanos es un libro que algunos consideran, pastor Gilberto, que si este hubiese sido el único libro que nosotros tuviésemos, era suficiente para alcanzar la salvación en Cristo Jesús, ya que habla de la justificación, ya que habla de la redención. Es la columna vertebral de los evangelios del Señor. Entonces podemos decir que esta era una congregación sana. Podemos decir que no habían distorsiones o no había problemas doctrinales, si podemos referirnos o llamarlo de alguna manera. Pero que el hombre de Dios, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1 les escribe, les dice: mis hermanos amados, quiero que sepan que el anhelo de mi corazón es poder ir a Roma
pero que yo he sido estorbado en muchas ocasiones para poder estar en medio de ustedes. Porque Él dice, quisiera compartirles algún don espiritual para que mutuamente fuésemos confortados. Entonces el propósito número uno del hombre de Dios era visitar a estos hermanos para que fuesen fortalecidos, pero también para que fuesen confirmados en la fe por lo que Dios le había dado a este hombre de Dios, que no pudo estar en Roma, pero aquí quedó la carta escrita para esta comunidad. Entonces el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Otra versión dice, no os conforméis a este mundo. ¿Ya? En otras palabras, no se conformen al sistema del hombre natural que no tiene al Espíritu de Dios. No vivan de la misma manera que viven los hombres que están sujetos al espíritu de esclavitud o al espíritu de desobediencia que hay en el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Diga, transformaos. Diga, necesito ser transformado. Necesito ser transformado. Sino transformaos por medio. Entonces miren que ahí nos habla de un medio, ¿sí? Nos habla de un medio. Esa palabra transformaos significa sufrir un cambio en la manera de pensar. Esa es la misma palabra en griego que es metanoia, que es cambio de mente. Queremos saludar a Ricardo Orozco, que está en sintonía. Bendiciones para Ricardo Orozco y para todas las personas queridas que se sintonizan con Casa de Dios aquí en Pereira. Muy bien, entonces mis hermanos, nosotros necesitamos ser transformados. La transformación del cristiano no es de afuera hacia adentro. A nosotros nos enseñaron que nosotros teníamos que cambiar la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarnos, y no es que esté mal que nos hayan enseñado eso. Lo cierto del caso es que la transformación del cristiano, diga, es de adentro hacia afuera. No sé si en algún momento a usted le ha sucedido que usted quiera, o usted vea que viene una persona nueva a la congregación y usted quiera ver un cambio rápido en esa persona. A todos nos ha pasado que quisiéramos verlo ya consagrado, con la aureola en la cabeza y sirviendo al Señor y predicando la palabra de Dios y siendo fiel a Dios en todo. Y en ese buen deseo que nosotros hemos tenido de ver un cambio en las personas, quizás hemos presionado un poco al cambio de esa persona. Le quiero decir algo: el cambio en el ser humano lo produce Dios por su Espíritu Santo. Amén. Y Dios por su palabra. Amén, amén. El único que cambia es Cristo. Amén. El único que cambia al drogadito se llama Jesucristo. El que cambia al borracho se llama Amén. Cristo. El que cambia al sicario se llama Señor. Cristo. Sí, Señor. Cristo nuestro Señor. Sí, Señor. Diga, necesitamos ser formateados en nuestra manera de pensar. Veníamos con muchas cosas de allá de nuestra antigua vida, que aún ahora se nos hace difícil poder reemplazar algunas costumbres o algunos hábitos que teníamos antes de tener a Cristo. El viejo hombre. Ese viejo hombre, por supuesto. Amén, amén. Pero aquí el consejo del hombre de Dios para la iglesia de su momento, la iglesia que estaba en Roma, pero que ahora es para nosotros, es: hermanos, transformaos y renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por medio de la palabra que viene la transformación al creyente. Realmente la transformación en una persona se empieza a ver
a partir de que esa persona tiene una experiencia personal con Jesucristo, a partir de que esa persona tiene su nuevo nacimiento, entonces empieza un proceso de transformación. ¿Sí? Tras significa cambio, formación, forma. Necesitamos una transformación en nuestra manera de pensar. Diga, hasta que no cambie tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Hasta que no cambie tu manera de pensar, no cambiará tu manera de vivir. Por eso hay muchas personas que tienen años de los años en el Evangelio, pero todavía no se ve un cambio, Pastor Gilberto. Todavía no se ve un cambio, no se ve una transformación en la manera de pensar de muchas personas, y por eso sus vidas no han podido ir a otro nivel que Dios les quiere llevar. Necesitamos una transformación, mis hermanos. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo sucede esa transformación? Es interesante saber. Yo no sé si usted ha visto en la naturaleza, cuando usted ve de pronto que una rana suelta unos huevitos por allá en un lago, y esos huevitos están todos unidos entre sí, y de alguna manera el proceso de incubación se da en el agua y esos renacuaritos salen de ahí. De repente uno los mira, y yo cuando veía eso, y yo era un niño, yo veía y decía, mira esos pececitos. Resulta que no eran pececitos, pero parecían pececitos. Porque el proceso de transformación del sapo, antes de ser sapo, primero comienza de huevito, después eso oclusiona y sale un pescadito pequeñito. Haga de cuenta un pescado. Sufre su proceso y de repente le empiezan a salir las paticas, y esa forma que tenía de pez ya le cambió una forma de rana. Igualmente sucede con el creyente, con el cristiano. Veníamos con una manera de pensar, veníamos con unas costumbres y una manera de vivir, y el Señor por su palabra ha ido haciendo el proceso en nuestra vida. Pero quiero decirles algo para que esté muy presente eso. La transformación, el único responsable de esa transformación eres tú y soy yo. Amén. ¿Sí? Los únicos responsables, porque por eso dice transformados. Cuando dice transformados, está poniendo la responsabilidad en el creyente, no en Dios. Amén. Entonces hay gente que lleva tiempo con las mismas situaciones, con los mismos malos hábitos, con la misma manera de vivir, y entonces mucha gente dice, no, Dios sabe que la carne es débil, algún día Dios hará la obra. No, ya Dios la obra la hizo. Ya Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Ahora la responsabilidad de cada persona empezar a transformarse a través de la palabra. Ahora, ¿cómo sucede esa transformación? Vamos a hablar cómo sucede esa transformación. Número 1, diga, escudriñando la Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo más natural del creyente, del Hijo de Dios nacido de nuevo, es que sienta pasión por leer la palabra de Dios. Porque es que la palabra es alimento. Porque es que la palabra es el alimento para el espíritu de nosotros. Ahora, no solamente leer la palabra de Dios, pero ¿qué vamos nosotros? Sería una buena pregunta hacernos, ¿qué vamos nosotros a transformar en nosotros? ¿Será que vamos a transformar nuestro espíritu? Su espíritu y mi espíritu fueron nacidos de nuevo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios hizo esa obra en nosotros. Fuimos nacidos de nuevo. Cuando un día nosotros sentimos el toque de Dios y sentimos dolor y sentimos pedirle perdón a Dios y sentimos que lo que nosotros hacíamos no era correcto. A partir de ese momento empezó una obra en nosotros que es el nuevo nacimiento. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, porque primera de Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay mucha gente teniéndole miedo al diablo. El diablo por ahí, los brujos por ahí y no sé qué por ahí. No, es que el Cristo que nosotros predicamos, el poder de Él es sobre todo poder, y Él está sobre todo principado y sobre toda potestad, y Él es vencedor de vencedores. Pero su alma y mi alma no han nacido de nuevo, porque el alma no se convierte. Vamos a mirar por la palabra. ¿Quieren que miremos por la palabra? Mi hermano, el alma suya y el alma mía son rebeldes. ¿Qué es el espíritu? Es la parte inmaterial por la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque Dios es espíritu. Usted y yo somos espíritu. Pero el alma es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad. De usted y de mí nació nuestro espíritu, nació de nuevo. Por el Espíritu de Dios clamamos Abba Padre, Papito Dios. Clamamos Abba Padre, ¿por qué? Por el alma, no, por el Espíritu de Dios en nosotros, porque fuimos nacidos de nuevo. En otras palabras, cuando usted y yo creímos, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, fuimos sellados. Pero el alma que se conecta con las emociones y la voluntad, ahí es donde nosotros necesitamos renovar la parte en nosotros emocional, es donde nosotros necesitamos sanar. Por ejemplo, hay personas que hace 20 años se convirtieron al Señor y todavía están pensando en lo que le hicieron hace 20 años y todavía sienten ese dolor de esa infidelidad, o sienten esa culpa en su mente con respecto a ese aborto que hicieron, o todavía sienten remordimiento aún hacia ese familiar que ya falleció y ya partió. Entonces esa parte almática del ser humano lo gobierna, y cuando al hombre lo gobierna la parte almática, le está abriendo una puerta a las tinieblas, al diablo, a Satanás. Por eso nuestra mente necesita ser renovada con la palabra de Dios. ¿Para qué necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, mi querido hermano? Para que el Espíritu en nosotros, que es nacido de nuevo, pueda someter al alma, y por ende el cuerpo esté sometido también al Espíritu. ¿Sabía que Jesucristo fue 100% espiritual? Jesucristo fue sin pecado. Usted nunca encuentra en la palabra Jesucristo recordándose de lo que le hizo Judas. Nunca lo mencionó, jamás. De hecho, Jesús lo amó hasta lo último a Judas y le dio la oportunidad, si quiere que le diga, que se arrepintiera. Que él no tomó la decisión de arrepentirse es otra cosa, pero el Señor le dio la oportunidad hasta el último momento. Entonces necesitamos que la parte en nosotros de la mente sea renovada. Es más, mire, hay personas con un llamado tan grande, pero que por no renovarse no han podido alinearse a la palabra de Dios y caminar en aquello que Dios le trazó para que él caminara y para que ella caminara. Cantidades de cristianos en las congregaciones estancados porque no han renovado su manera de pensar, mi hermano. Usted en esta hora debe renovar su manera de pensar. No le eche más la culpa al diablo. El diablo no tiene la culpa, porque en usted está el Espíritu que estuvo en Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, y Jesucristo es vencedor de vencedores. Usted también es un vencedor. Diga, todo espíritu de fracaso, de derrota se va, ese espíritu se va, esa manera de pensar se va, esa derrota. Usted es un vencedor. Amén. Usted es un victorioso. Pastor Amén. Gilberto, tú eres un vencedor. Amén. Pastora Claudia, tú eres una victoriosa. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar algo con respecto al tema del alma, porque es que Santiago dice algo muy interesante, mis hermanos. Santiago dice, vamos a Santiago capítulo 1. Entonces, no puede haber una transformación en el ser de la persona, en toda su manera de vivir, si primeramente no hay una renovación en la manera de pensar.
Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Usted necesita saber realmente cuál es su posición en Cristo Jesús, para que usted pueda renovar su manera de pensar y usted pueda mantenerse firme ante las hechanzas del enemigo. Venimos con muchos paradigmas, venimos con mucha estructura religiosa. Necesitamos romper con la estructura religiosa. ¿Por qué la estructura religiosa la que impide que Dios se pueda mover en medio nuestro? Usted nunca encontró un fariseo que manifestara un solo milagro, pero sí encontró una cantidad de fariseos que atacaran a Jesús, porque la religión ataca todo lo que es del Espíritu de Dios. La religión ataca, la religión es muerte, legalismo, pero el Espíritu es vida y es poder de Dios. Mire bien lo que dice aquí en el versículo 21. Mi esposa va a leer el versículo 21, la pastora Eugenia. Santiago capítulo 1. Eso, me va a leer, pastora, el versículo 21, me vas a leer el versículo 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Escúcheme esto, escuche esto. El apóstol Pablo, yo le pregunto, ¿le está hablando a gente cristiana, creyente, nacida de nuevo o no? Santiago, ¿sí o no? Claro, le está hablando a la iglesia de Jerusalén. Y lo que él está diciendo es: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras, escuche bien, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo es que si esto le está hablando a una gente que es nacida de nuevo, cómo es que le dice para que pueda salvar vuestras almas? La palabra salvar en el original allí significa liberar, diga, liberar, ayúdenme a predicar, liberar, sanar, restaurar, preservar. Eso significa ahí, el cual puede salvar vuestras almas. O sea que Dios quiere sanar, liberar, restaurar y preservar tu alma. ¿Sabe una cosa, pastor Gilberto? Que hay gente que va a ir para el cielo, pero van a ir para el cielo aunque aquí en la tierra no hayan caminado ni hayan alcanzado a ver las promesas que Dios determinó que ellos tenían por medio de la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer todos los privilegios que usted tiene? Lea la palabra de Dios, renueve su manera de pensar. Hay una persona que puede morirse con un cáncer, aceptando el cáncer como parte del proceso, diciendo: es que Dios me mandó el cáncer. No, Dios no le mandó ningún cáncer. No renovó su mente y su entendimiento para entender que ya Cristo llevó la enfermedad. Esa persona muere y esa persona es salva. Es salva, aunque aquí no haya recibido la sanidad, porque posiblemente el Señor quería darle a esa persona la salvación. Otro asunto, resulta que Dios nos ha determinado por su palabra que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Usted es bendecido con toda, y usted es bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque lo dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Entonces, cuando dice que somos bendecidos, hermanos, somos bendecidos en todo. Quiere decir que lo que usted emprenda con sus manos, Dios lo prospera. Amén. Pero si hay una persona que en su pensamiento está atada, está estancada, no está renovada, tiene temor de emprender algo, entonces va a vivir estancado y no va a poder prosperar. Aunque el deseo de Dios sea que esa persona sea prosperada, que sus hijos sean bendecidos, que sus hijos vayan a la universidad, que sus hijos tengan lo mejor de lo mejor. Amén. Sin fe es imposible agradar. Sin fe es imposible agradar
a Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay otro texto también que les quiero mostrar que aparece en Pedro. Vamos a Pedro. Ya le digo, Pedro. Pedro capítulo 1, mi pastor Gilberto, tú me lo vas a leer. Capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Mi pastor lo va a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén, pastor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Marta Cecilia Ocampo Ríos está en sintonía. Bendecimos su vida, hermana. Desde Barranquilla. Amén. Barranquilla, Colombia. Vamos a ver cuándo estamos en Barranquilla, pastor. Amén. A predicar la palabra allá en Barranquilla y a comer buen pescado. La casa de Dios de A Barranquilla. la casa de Dios Barranquilla. Por allá vamos a estar, casa de Dios Barranquilla. Bendecimos a nuestros hermanos. Prepárense porque se van a ensanchar. Dios los va a ensanchar allá de una manera especial y sobrenatural. Entonces, mi amado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, escuche, antes de que una persona pueda ser beneficiada en su alma, necesita caminar en la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios, porque el mismo Santiago dice, no solamente siendo oidores olvidadizos, porque el que es oidor olvidadizo es aquel hombre o es semejante al que mira su rostro en un espejo y se va y después se olvida como él era. Así como en lo físico, mi pastor, hay una transformación, porque usted no es el mismo hace 15 años físicamente. O si usted es el mismo, me dice cuál es la receta y cuál es el agüita y yo se la compro. Mi hermano, hay una transformación en nuestro ser, en nuestras facciones. No es lo mismo cuando éramos niños, ahora que ya nosotros somos personas adultas, ¿cierto? Hay un cambio, ¿cierto? Hay un cambio en nuestra parte física. Igual sucede en la parte espiritual. Porque el apóstol Pablo dice que el hombre interior, el hombre exterior se va desgastando. El hombre físico exterior, él habla del hombre interior y habla del hombre interior. Pero que el hombre interior se va renovando de día en día, como por la imagen del que lo creó. Amén, amén. Amén. Es decir, que cada día usted y yo debemos parecernos más al Señor Jesús. Amén. En amor, a caminar en amor, a caminar en autoridad, a caminar en poder. Esa es la transformación. Hay personas que la meta de ellos es ir al cielo, llegar al cielo. Mi hermano, estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Mi meta no es ir al cielo, yo por fe estoy en el cielo, porque la palabra me dice que yo estoy sentado en lugares celestiales con Él. Nuestra meta es ser transformados como por la imagen de Jesucristo, al que nos creó. Amén. Ser transformados, esa es nuestra meta. Quiero que, si su meta hasta el momento era poder llegar al cielo, yo quiero que usted entienda que por la fe usted ha sido salvo. Amén. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Y eso no es donde vosotros, pues es donde Dios. La salvación es un regalo, por supuesto. Pero en el caminar y en el diario vivir, nosotros necesitamos caminar y acuerdo a la palabra y ponernos en línea con la
palabra de Dios para que haya una transformación. Si no, no va a haber una transformación en nuestra manera de pensar. Y si no hay una transformación en la manera de pensar, entonces la persona que hoy está alabando aquí a Cristo, mañana puede estar tirando en la salsoteca, tirando rumba y paso y baile. El que hoy está diciendo gloria a Dios, mañana puede estar tomando 2 chorros de aguardiente. Por eso necesitamos transformar nuestra manera de pensar para que entendamos que nuestra naturaleza, que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Amén, amén. Dios nos ha hecho participantes. Usted tiene el Espíritu de Dios sobre usted. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, en esa transformación y en ese cambio, número 1, debemos escudriñar la palabra. Diga, debo escudriñar la palabra. Diga, debo meditar en la palabra. David dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No me olvidaré de tus palabras. Usted debe leer la palabra, o debemos leer la palabra, meditar la palabra. Diga, hablar la palabra. Amén. Debemos hablar la palabra, meditar en los pensamientos de Dios. Cuando usted se sienta enfermo o sienta que algo le duele, porque usted no es cuerpo glorioso, ni yo tampoco, medite la palabra. Medite donde dice que Cristo sanó a los enfermos. Y usted diga, Señor, por tu llaga fui curado, Señor. Amén, amén. Mi hermano, el Espíritu Santo va a venir, va a descender y lo va a tocar y lo va a sanar. Y lo va a restaurar. Vamos a mirar en primera Josué. Vamos un momento a Josué. Ricardo Orozco. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Bueno, necesitamos que nuestra manera de pensar cambie. No podemos seguir pensando como cuando no teníamos a Cristo, porque si nosotros seguimos pensando como cuando no teníamos a Cristo, le vamos a abrir un lugar a las tinieblas. Y la palabra dice, no le deis lugar al diablo. Usted y yo no podemos pensar en temor. Usted no puede pensar en que le va a venir un cáncer. Usted no puede pensar en que va a morir en la miseria, en la ruina. Usted no puede pensar que usted no es nadie, porque usted sí es alguien. Usted es hijo y es una hija de Dios que tiene promesa en esta vida. Entonces necesitamos ponernos en línea con la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén, amén. Bueno, vamos a mirar el consejo de Dios para Josué, capítulo 1. Mire lo que Dios le dice a Josué. Capítulo 1, versículo 8. Vamos a saludar aquí a Marta, Cecilia, Ocampo Ríos, al hermano Oscar, a la pastora Marta, Mauricio, Gilberto y familia. Gloria a Dios. Un saludo bien especial para todas las personas que están conectadas en sintonía. Están recibiendo bendición porque están recibiendo la palabra del Señor. Están en grupo. Gloria a Dios por esa familia. El Señor les visite y se derrame su presencia de una manera especial. Dice Josué capítulo 1 versículo 8. Diga, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Cuál es el consejo para un muchacho que iba a empezar el ministerio y que tenía como tarea, no la tenía fácil? Porque a veces creemos que en las cosas de Dios todo es fácil. Y resulta que ese es un pensamiento que no es un pensamiento que se ajuste a la palabra de Dios, porque toda persona que quiere ver cosas grandes tendrá que esforzarse, tendrá que abrazar la palabra, tendrá que amar la palabra, tendrá que creer en la palabra, tendrá que confesar la palabra a su favor. Amén. Las cosas fáciles no son buenas, porque lo que usted recibe como fácil el día de mañana lo tira por la borda. Pero cuando uno sabe que uno ha tenido que esforzarse, que uno ha pagado un precio, que ha pasado por un proceso, mi hermano, mi hermana, usted valora eso. Por ahí hay un dicho que dice: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Por allá en Cali hubo un señor que se ganó una lotería en ese tiempo como 40 millones de pesos. Le estoy hablando hace 25 años. Esos 40 millones de pesos se los tiró en máquina, se los tiró en apuesta, y lo que consiguió volvió y quedó lo mismo, porque él era un vendedor de perros, de hamburguesa. Entonces, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Mi hermano, tenemos que aprender a saber que las cosas grandes de Dios tienen un precio. Amén. Amén. Las cosas y lo que Dios ha prometido tiene un precio. Amén. Nosotros tenemos un precio por pagar. Si Dios a usted le dijo que iba a hacer tal cosa con usted, que lo iba a levantar, que lo iba a bendecir, pero si usted está esperando que eso por arte de magia suceda, usted se va a quedar esperando. Hay personas que dicen: es que ese profeta lo que me dijo. No, el profeta le dio la palabra, pero usted tenía que caminar en la palabra. El profeta le dio la palabra, pero usted tiene que abrazar la palabra. Y abrazar la palabra. Usted no puede menospreciar la palabra que recibe, ni del profeta ni de la palabra que está escrita. Usted tiene que aprender hoy tenemos que entender que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Usted fue llamado para cosas grandes. Amén. Yo fui llamado para cosas grandes. Amén. Pero esas cosas grandes demandan una transformación. ¿Sabe qué sucede cuando nace un niño con la cabeza pequeña, supremamente pequeña, y ese niño empieza a crecer y su cabeza no se desarrolla y su cuerpo se desarrolla y se ve como una figura extraña? Se llama endrocefalia o hidrocefalia, una de esas dos. Una es exceso de líquido en la cabeza y la otra es falta de líquidos en la cabeza. Hay cristianos así, unos que se están volviendo demasiadamente, porque tienen mucha palabra, pero no, esa palabra no es una realidad. En esa palabra no caminan, pero tienen una cantidad de versículos y hablan y predican, pero no pasa nada, porque la palabra, necesitamos caminar en la palabra. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, porque yo te mostraré y te bendeciré. Amén. Y serás de bendición, y te engrandeceré, y te ensancharé tu territorio. Amén. Dios le dio una palabra a Abraham. Pasaron, Pastor Gilberto, 25 años. Dios lo llamó como el 75. El hombre vino a ver la palabra de Dios cumplida a como a los 99 o a los 100 años. Pasaron 25 años. 25 años el que tuvo que aprender a caminar en la palabra. Y quizás a veces dudaba. Quizás a veces, aunque es llamado el padre de la fe, pero usted también encuentra unos errores que tuvo Abraham. Descendió a Egipto cuando Dios no le dijo desciende a Egipto, porque cuando nosotros nos renovamos nuestra manera de pensar, queremos coger atajos para la bendición. No debemos coger atajos para la bendición. Hay personas que creen que cambiando de congregación, entonces allá sí van a fluir. No, el problema, el asunto no es que cambiemos de congregación. El asunto es que nos ajustemos, que nos sometamos a Dios, que nos sometamos a su palabra, que empecemos a caminar en ella para mirar la manifestación
de la gloria y de lo que el Padre ha prometido sobre nuestras vidas. No le eche la culpa a los demás. La culpa no es de su esposo, hermano. Mi hermano, la culpa no es de su esposa. Tenemos que renovarnos y caminar en amor y caminar en la palabra que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Acostumbre a predicarse a usted mismo. A veces somos buenos para hablarle a todo el mundo. Jehová sana, Dios te sana, Dios te prospera, te bendice. Cuando llegas a necesidad, ¿nos podemos decir a nosotros mismos? Claro que nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Usted tiene que hablarse y decir: Señor, bendice a Juan, bendice a Carlos, tu siervo, Señor, que te sirve, que cree en tu palabra. Cuando usted escudriña la palabra, cuando usted habla la palabra, cuando usted medita la palabra, va a empezar a venir una transformación en su manera de pensar. Necesitamos una transformación en nuestra manera de pensar. Necesitamos un cambio. Vamos a mirar otro texto también. Estamos hablando de la transformación en nuestra manera de pensar. Estamos mirando la transformación que nosotros necesitamos para poder alcanzar aquello que Dios ha determinado que iba a hacer por nuestra vida, o que Él le ha prometido a usted, a su familia. No sé cuántas promesas usted tenga de parte del Señor. Pero hay otro texto también que quisiera mirar. Acompáñeme a Isaías 54, por favor. El pueblo de Israel es un pueblo muy duro, o ha sido un pueblo duro de servir, aunque ha sido el pueblo elegido por Dios. Pero Israel es un pueblo tan duro y tan rebelde que desde que salió de Egipto, en medio de la salida de Egipto, ellos empezaron a cuestionar. Muchos empezaron a cuestionar a Moisés. Dijo: para esto Dios nos sacó acá de Egipto, para matarnos a espada o para morir por picaduras de serpiente. Empezaron a cuestionar al líder. Y siempre había algo que ellos argumentaran y se levantaran en contra, pero Dios les había prometido. Lo que debió haber sido atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Algunos dicen 19 días, otros dicen 40 días. Se le convirtieron en 40 años. Sucedió algo tremendo, y es que Israel no pudo transformar, no pudo cambiar esa manera de pensar. Tenemos que cambiar la manera de pensar negativa. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Necesitamos que todo paradigma y toda estructura religiosa que llega a nuestra mente caiga en el nombre del Señor. Necesitamos que los pensamientos de Dios que están en la palabra sean implantados en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso lo dijo Pablo. No todo el mundo puede decir eso. Eso lo puede decir alguien que realmente tenga el proceso que tuvo Pablo. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben que muchas personas tienen un llamado maravilloso de parte de Dios de servirle, pero en el medio del proceso vuelven atrás? En medio del proceso dejan de creerle a Dios. Dios los llamó para bendecirles, Dios les llamó, Él les habló de un ministerio, Dios les dijo: te bendeciré, te llevaré. Y muchas de esas personas en medio del proceso no renovaron su manera de pensar, se pusieron a contemplar el problema, la circunstancia, la situación, y sencillamente se desvanecieron, y ahí quedaron las promesas de Dios. Así hay muchas personas en el pueblo de Dios. Se quedaron como Israel, picados por las serpientes, y se quedaron renegando como Israel. Se quedaron quejándose en sus congregaciones, quejándose de sus pastores, quejándose de todo el mundo, pero realmente sin ningún fruto y sin ningún cambio. Yo creo que es tiempo de ser transformados. Amén. Para que podamos caminar en aquello que Dios ha determinado que nosotros íbamos a caminar. Dios preparó unas obras de antemano para que usted y yo camináramos en ellas. Terminamos aquí, mis hermanos amados, para que oremos al Señor.
Luz Amanda López está en sintonía. Yarumal, Antioquia. Muy Yarumal, Antioquia. Bendiciones para la gente de Antioquia, la gracia, la paz y el favor del Señor para esa familia hermosa allá. Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, necesito una transformación Necesito una en toda mi manera de pensar. toda mi manera de pensar. Mis hermanos, necesitamos transformar a Pereira y a Risaralda. Amén. Necesitamos que Colombia sea transformada, Amén. pero no va a ser transformada a menos que la iglesia sufra una metamorfosis y haya una transformación y una manera de pensar diferente, acorde a la palabra de Dios. Amén. Que podamos caminar nosotros en fe, creyéndole al Señor, que si Él lo dijo, Dios lo hará. Si Dios te prometió, Dios lo hará. Si Dios te habló, Dios te cumplirá. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni Él es hombre para arrepentirse de lo que Él ha determinado hacer con tu vida y con tu familia. Pero es hora de ser transformado. Es hora de cambiar nuestra manera de pensar. Regocíjate, oh estéril. Ahí me está hablando a la nación de Israel. La que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Escucha esto. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Mi hermano, quiero decirle hoy en esta hora, es tiempo de que su manera de pensar sea ensanchada. Es tiempo que usted entienda que es tiempo de no perder el tiempo. Es tiempo de ganar el tiempo. Es tiempo que usted se active en el ministerio. No piense que es que usted ya tiene mucha edad y que ya Dios no va a hacer con usted nada. No piense que es que usted es muy joven y que Dios no lo va a mirar por ser joven. No piense que no es con usted, es con usted. Amén. Es con usted. Es con usted que Dios lo va a hacer en este tiempo. Vamos a orarle al Señor, mis hermanos. Vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Porque tu palabra, Señor, hoy nos plantea un desafío, Señor. Hoy tu palabra, Señor, viene como martillo, Padre, y ese martillo que quebranta la piedra, Señor. La piedra, Señor. Hoy tu palabra viene, Señor amado, como jabón de lavadores, Señor, para lavarnos en esta hora, para transformarnos, para producir cambios en nuestra manera de pensar, Señor. Hoy, Señor, tomamos una decisión, y es la decisión de caminar hacia adelante y de no mirar atrás, de creerle al Señor que lo que Él nos ha hablado, lo que Él ha determinado y lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Hoy, Señor, derribamos de nuestra mente todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra, todo temor, Señor, todo argumento de temor, todo argumento de duda, todo argumento de inseguridad, Señor. Todo argumento en nuestra manera de pensar que nos tiene atados y nos tiene estancados, Señor. Hoy en el nombre de Jesús derribamos, Señor, de nuestra mente. Derribamos con el conocimiento de la palabra. Hoy declaramos que lo que Dios ha hablado, Dios lo hará. Hoy declaramos que la misericordia de Dios está sobre nosotros. Hoy declaramos, Señor, como declaró Caleb y Josué, nosotros, Dios está con nosotros y nosotros venceremos y conquistaremos y los comeremos como a pan.
y el Señor los entregará en nuestra mano. Hoy hablamos como David le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy entregaré tu cabeza a las aves del cielo. Hoy declaramos que todo gigante en esta ciudad, Señor amado, se cae. Todo gigante de brujería, todo gigante de hechicería, Señor, todo gigante de religiosidad, Señor, de idolatría. Hoy declaramos que Pereira y Los Quebradas y Risaralda le pertenecen a Cristo. Declaramos que la iglesia de Jesucristo se ensanchará a la derecha y a la izquierda en todos estos territorios, Señor. Y hoy declaramos que las personas, las almas, Señor, son salvas por tu palabra. Hoy declaramos salvación, Señor, y vida eterna en Cristo Jesús. Hoy proclamamos milagros, proclamamos señales, proclamamos prodigios, Señor, en esta ciudad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy proclamamos un cambio para Pereira, Señor, y declaramos que toda muerte cesa en el nombre de Jesús, que se acaba toda delincuencia, que empieza, Señor amado, en el nombre de Jesús a haber una transformación y un cambio, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, tenemos un desafío grande, y es ir de gloria en gloria, ser transformado nuestra manera de pensar, seguirle sirviendo a Dios sin bajar la retaguardia, seguirle creyendo a Dios, porque hoy sembramos y mañana veremos el fruto de lo que se está haciendo ahora. Entonces sigan adelante juiciosos en el nombre del Señor.